Pues vamos a ir en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 34. Y tenemos este encuentro donde está Moisés y el Señor Todopoderoso, y Moisés queriendo conocer más del Señor. Y dice en el verso 5, del 5 al 7, Éxodo 34, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un pasaje increíble, pero hay un dilema grande. Antes de orar lo presento. En el verso 7 tú tienes alguien que es misericordioso, que perdona iniquidad, pero que no tendrá por inocente al malvado y que va a pagar. Qué increíble misterio encontramos en esto. Pidamos al Señor que pueda abrir nuestro entendimiento en esta mañana para poder tocar uno de estos gloriosos atributos del Señor. Bendito Dios, en esta hora, Dios, en esta tarde estamos delante de ti, gozosos, Señor, de estar aquí reunidos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que no hay mejor lugar que estar con mis hermanos, adorando al Rey, adorando al único que es merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Ruego, Señor, que tú te levantes en medio de esto, Señor, que conforme veamos en tu palabra, Señor, nuestras vidas sean enamoradas, Dios, seducidas a amarte más, a conocerte más, y que no exista en nosotros, Dios, un sentir de conocerte por el mero conocimiento, de envanecernos y de tener un orgullo en nuestros corazones, sino para adorarte con más ahínco, Señor, y enamorarnos del glorioso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos la importancia de los atributos de Dios. En este caso, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios. Para nosotros esto suena tan contradictorio como decir, el día de hoy cayó una nieve caliente. Tú dices, bueno, o es nieve o es caliente. O a veces usamos nosotros expresiones, no, tuve escalofríos, pero es básicamente como tener calor y frío. Nosotros no podemos de alguna manera vislumbrar muchas de estas cosas, pero aquí es un dilema increíble. Brinca en tu Biblia al Salmo 32, y ninguno de estos pasajes van a ser los principales, pero nos da la introducción precisa para lo que vamos a hablar. Salmo 32, verso 1 y 2. Y dice el Salmo de David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero cuando tú y yo vemos estos pasajes, la pregunta que surge es: ¿en realidad ese es un lenguaje de un Dios justo? ¿En realidad Dios puede ser justo y a la vez perdonar el pecado? ¿Cómo es que está cubriendo el pecado? Si tú y yo encontramos un juez en la vida terrenal y él está encubriendo a un culpable, ¿ese juez es justo o injusto? Es injusto.
Sí, está encubriendo la maldad, es injusto. Pero ¿cómo puede eso? Que un Dios justo diga tal cosa, que Él va a cubrir un pecado. No es un lenguaje de un Dios recto, sino de uno corrupto. Dices que eres justo, pero ¿cubres el pecado? Es decir, ¿el culpable no va a recibir castigo? ¿Es eso justo? Vayamos a Romanos 3 y Romanos nos va a dar un poco más de luz acerca de esto. Romanos 3, tú y yo lo conocemos, hemos escuchado, no hay justo ni aun uno. Cuando aprendimos a evangelizar con chicks, yo me acuerdo haberme aprendido Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, y siempre eran aquellos que usábamos como espada. Pero vayan al verso 23 al 26. Romanos 3 del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! O sea, Él está pasando por alto los pecados para un momento preciso en que su justicia iba a ser completamente cumplida en el amado. Y que Él pudiera ser tanto el justo como el justificador. Esto es algo tan glorioso en el Evangelio. ¿Cómo puede un Dios absoluta e infinitamente santo reconciliarse con los pecados? ¿Cómo puede satisfacer su ley santa y justa, que ésta exige condenación y el castigo de quienes la violan? ¿Cómo puede recibir misericordia el que no la merece? ¿Cómo puede Dios afirmar la justicia verdadera y dar gracia? ¿Cómo pueden satisfacerse las exigencias de la justicia y el amor? ¿Cómo puede ser Dios al mismo tiempo justo y justificador de los pecados? Todo esto encuentra respuesta en la sustitución de Cristo. El intercambio más glorioso que tú y yo vamos a encontrar en la historia del universo. El pasaje medular que vamos a ver es 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Y hay quien dijo que este versículo es una de esas joyas raras que se levantan con un cargamento precioso y rico de algo que tú y yo vamos a ver. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leámoslo fuerte una vez más. Al que... Y hay varios términos que tú y yo vamos a ver que a lo mejor en nuestro español son complicados y son conceptos teológicos. Uno de ellos es la sustitución penal. Es decir, si tú tienes a pastor que fue condenado a una sentencia, viene alguien y dice, no, yo voy a tomar su lugar. Yo voy a tomar el lugar de lo que a él le corresponde. Esto se refiere al don de Dios de que su Hijo sufra la pena de muerte como sustituto de la humanidad caída. Esa es una doctrina que es una joya en el Evangelio y tristemente académicos y estudiosos actuales, liberales, dicen que no es posible un Dios iracundo, no es posible un Dios que haya ocasionado un abuso infantil cósmico.
y se levantan contra el Dios justo. Podemos decir que es duro, podemos decir que es difícil, pero no podemos decir que no es bíblico. Y tú y yo lo vamos a ver. Dios se entregó a sí mismo en la persona del Hijo para sufrir en lugar nuestro la muerte, el castigo y la maldición debido a la caída de la humanidad. Este es un concepto, la sustitución penal de Cristo. Un concepto más, expiación. A veces lo escuchamos esta palabra, expiar. Y esto tú lo ves en el Antiguo Testamento, sobre todo en Levítico, y tiene la idea de la eliminación de la contaminación o la eliminación del pecado. Y tú y yo vemos eso en el Nuevo Testamento cuando Cristo hizo expiación por su pueblo. Es decir, Él quitó sus pecados y los tomó sobre sí mismo. Expiación significa reconciliarse con Dios por medio de quitar o cubrir la culpa del pecado. Un concepto más. Propiciación. Porque a veces los leemos y a veces oramos y sí, expiar, y sí, Señor, expíalos. Y lo estoy expiando a mi vecino. No es eso. Propiciación tiene que ver con estar delante de Dios. Es decir, tú tienes en el primer término, todos sabemos la doctrina acerca del hombre más importante es que todos somos ¿qué? Y estamos totalmente depravados. Tú vas a decir, no, yo no, hermano. No, pues haces a Dios mentiroso. Y a su palabra, somos pecadores. Entonces no hay manera en que tú y yo podamos acercarnos delante de un Dios justo y santo. No es posible. Imagínate tener un imán de 1 kilo y tengas otro imán de 1 kilo acá y que tú quieras ponerlos de tal manera que con sus polos iguales no puedan acercarse. Cuando tienes imanes tan grandes, no es posible que con tu fuerza humana lo puedas juntar. Y eso es solo algo creado. Ahora imagínate la santidad de Dios, que tú quieras traer la pecaminosidad y quererlo unir. No es posible. Entonces viene el sacrificio de Cristo para quitar esos pecados, expiarnos. Entonces, ya que estamos limpios y que Él propició la ira de Dios, tú y yo podemos estar delante de Él. Es decir, gracias a la obra de Cristo, tú y yo podemos ser propicios, porque el sacrificio de Cristo pudo satisfacer las demandas de su santidad y satisfacer las demandas de su justicia y apaciguar su ira. Si tú tienes a alguien que mató brutalmente a tu hijo y tú lo acabas de ver y lo tienes enfrente de ti, ¿qué pudieras hacer para apaciguar su ira? Hasta que vea la sangre de él, va a ser apaciguada. Nuestra condición era esa. Y la sangre de Cristo que nos expió nos pudo hacer propicios delante de Él. Entonces estos 3 términos los vamos de alguna manera a estar usando para que lo tengas en mente. La sustitución penal de Cristo, Cristo poniéndose en lugar de los pecadores. Expiaciones, quitar la culpa del pecado, y propiciaciones, apaciguar la ira de Dios, cumpliendo sus demandas de justicia y poder estar delante de un Dios santo. No se me pierda si no le entendió mucho, pero vamos a verlo a través del Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis 3 y veremos esta doctrina. En algunos pasajes importantes del Antiguo Testamento, no podemos verlos todos porque te asustaría la cantidad de pasajes que hay. Yo ni siquiera me acerqué a los profetas,
para poder traerlo, excepto con Isaías. Pero tú vas a Jeremías, tú vas a Ezequiel y tú encuentras la figura de Cristo en todo lugar, en los profetas menores, en los salmos. Es increíble. Así que solo veremos ciertos destellos. Tú y yo conocemos, ya pasamos por Génesis, podemos leer la creación de Dios, la creación del universo, increíble, y en un momento trágico en la historia vemos al hombre cayendo delante de Dios por desobediencia, por no creer que Dios era bueno y que de alguna manera podía o tenía que agradarle. Y vemos en el verso 15 el protoevangelio, el primer evangelio que tú y yo conocemos. Y Dios estaba diciendo en el verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el primer acto de la redención en la Biblia. Y más abajito, a veces lo pasamos de largo. Y quiero que vean esta imagen, porque estaremos viendo imágenes de la sustitución de Cristo, de este intercambio. Verso 21. ¿Recuerdan ustedes cuál iba a ser la consecuencia por el pecado? La muerte. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y tú y yo pasamos por ahí y dices: qué bonito. No. Antes de ese pasaje no había habido muerte, jamás en la creación. Dios se está inclinando y cubriendo el vergonzoso y bochornoso pecado de nuestros primeros padres al hacerles ropa con piel. La primera muerte física, o las primeras muertes físicas, debieron haber sido la del hombre y la mujer. Pero fue un animal, una sombra de la realidad de que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los pecadores. Y a veces tú y yo lo pasamos por ahí y pasamos ese pasaje por encima. ¡Wow! ¡Qué imagen de un sustituto en ese preciso momento cubriendo su desnudez! Brinquen al capítulo 22 ahí mismo en Génesis y vemos la siguiente imagen. Tú y yo la conocemos y es fácil tenerla, y esta, si tú y yo la hemos perdido de vista y no hemos visto a la cruz al final de esto, en realidad no estamos leyendo bien la palabra de Dios, porque está muy fácil verla. Y podemos ver todo el capítulo 22, recordamos la historia, cómo es que Dios sacó a Abraham de un lugar que era impío y le había prometido una descendencia increíble. Abraham le empieza a ayudar a Dios de una manera incorrecta. La mujer era estéril y no podía tener hijos. Le ayudan a Dios, viene un hijo. Pero en el momento preciso en la historia de Dios aparece un segundo hijo. ¿Recuerdan cuál era su nombre? Isaac. Y este hijo era el que él amaba. Y tenemos este pasaje que todos conocemos. Y aquí le está diciendo Dios en el verso 22, capítulo 22, desde el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El único, el predilecto, el favorito, como diciendo: no te vayas a equivocar, no es Ismael, es Isaac. Y vayan al verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac
su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sustituto, un sustituto. Pero fíjense el verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. El Señor proveerá. Y mucha gente lo toma: el Señor me va a dar riquezas, el Señor me va a dar esto. No. Jehová Jireh, ¿qué es lo que va a proveer? Un sustituto en el monte del Señor que será provisto para morir por ti. Dios no solo apuntaba al carnero en el zarzal en ese día, sino apuntaba a otro que sería ofrecido como sustituto, y curiosamente en las diosidencias, en las mismas montañas donde fue precisamente muerto el Cordero de Dios. ¡Qué glorioso! Siguiente ilustración, Génesis 44. Tenemos toda esta historia y no tengo que repetir. Por allá en el 2018 me tocó predicar algo acerca de esto. Y tenemos la historia de los hijos de Jacob, que estaríamos hablando ya de nietos de Isaac. Entonces estamos viendo la historia de José y todos nos encantamos con la historia de José y vamos y nos perdemos, y de pronto en tu Biblia, sin decirnos agua va, y en lo que tú y yo estamos embelesados por la historia de José, aparece en el capítulo 38 la historia de Judá. Y tú dices: ¿qué hace ahí? ¿Se equivocó? ¿Se metió de metiche? No. Esta era una forma de decir: la historia se trata de Judá. ¿Recuerdan de qué descendencia venía el Cordero de Dios? De la tribu de Judá. Génesis 44, verso 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: se me olvidaba un poco del contexto. ¿Recuerdan ustedes? Había hambre y el padre, en este caso Jacob, le dijo a sus hijos: tienen que ir a buscar comida. Vayan. Allá va a haber un hombre que les puede vender, allá hay. Y en el plan de Dios todo estaba puesto para preservar este linaje del cual vendría Cristo. Entonces llegaron, y cuando José los vio, empezó como que a jugarle medio chueco, ¿recuerdan? Y empezó a hacer algunas cosas. Entre que metía a la cárcel a uno, entre que les escondía algo que se habían robado. Entonces le había quitado, había tomado un hermano, y cuando estaba ahí, y ellos en sus palabras dijeron que había uno más pequeño allá. Y dijo José: tráemelo, porque ciertamente era su hermano y no lo había conocido. El caso es que cuando él llega y José se quiere quedar con él, bueno, el papá no lo quería dar porque era su hijo amado, ¿recuerdan? Después de José, y Judá aparece como un sustituto. Y miren lo que dice el pasaje: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a los siervos:
traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre. Así que váyanse abajo, verso 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Salió por fiador, salió por garante, salió por sustituto. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En esta imagen José los prueba, toma a Benjamín, dice, me quedaré con este, y Judá dice, eso matará a mi padre. Tómame en lugar de mi hermano como su sustituto y pon su castigo sobre mí para que mi padre se complazca con su redención. En Hebreos 7:22 no tienes que ir, habla acerca de Cristo como el fiador de su pueblo, tal como Judá lo fue de Benjamín. O ese término tampoco es ajeno en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Onésimo acerca de Filemón? Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, al menos con 3 dedos de frente, ninguno de nosotros firmaría un pagaré en blanco, porque no sabes qué le pueden poner ahí. Y tú dices, me pueden decir que debo 300,000 pesos, 500,000 pesos. Pero aquí estamos viendo la imagen de un fiador. 3 imágenes gloriosas solo en Génesis. Unos cuantos atisbos. Pero entremos más en materia. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Tú y yo conocemos este pasaje, Éxodo capítulo 12. También lo hemos leído muchas veces. Vemos al pueblo que después de que murió José, el pueblo era numeroso y vinieron otros egipcios que tuvieron miedo de la descendencia, entonces los esclavizaron. Y Dios tenía un propósito con ellos. Y tú y yo conocemos la historia, cómo es que Dios llama a Moisés siendo príncipe y lo trae al desierto y tiene ese encuentro en la zarza. Tú y yo vemos toda esa parte de la historia. Él regresa y empieza a hablar en nombre de Dios y empiezan a caer unas plagas. ¿Recuerdan esto? Y habían pasado 9 plagas. Pero en el capítulo 12, tú y yo vemos que hay una 10ª plaga. Todas las 9 primeras plagas no habían afectado para nada a los israelitas. Pero la 10ª sí. La 10ª iba a ocasionar estragos de una forma que nadie iba a poder contener. Justo antes del éxodo de Israel de Egipto, Dios instituyó este pacto y la observancia de la Pascua, en el cual el cordero de la Pascua sirvió como sacrificio sustitutivo. Y tú y yo conocemos, tenían que tomar a un cordero, tenían que matarlo y tenían que rociar la sangre, ¿dónde? En los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel de Jehová pasara de largo. Y la imagen que tú y yo vemos, el simbolismo es obvio. Ha ocurrido una muerte y esa muerte sustituye la muerte del primogénito. Imagínate haber estado ahí como israelita. Tú estás muy a gusto porque están pasando 9 plagas y tú dices, sí, Señor, dales con todo. Pero viene la 10ª plaga y Dios está diciendo, ustedes también son pecadores. Y no necesitamos ver muchísimo
en la Biblia se nos habla de esto, ellos eran idólatras. Cuando Josué dice que van a servir a Jehová y que van a dejar todos esos dioses de Egipto. Hay un pasaje en Ezequiel 24 también que nos habla acerca de la idolatría. El pasaje que les decía de Josué es Josué 24:14. Entonces, esos israelitas también merecían la muerte, porque eran pecadores. Y fueron sentenciados a muerte. Y la muerte de este cordero fue sustitutivo, pero también fue propiciatorio, que era lo que veíamos, porque apagó la ira del ángel de Jehová. Y tú tienes esta escena trágica. Imagínate a alguien que haya dicho, ¿solo eso? ¿Solo necesito hacer eso? ¿Solo poner un poco de sangre en los dinteles es todo? ¿Qué hubieras hecho tú por salvar a tu primogénito? Por salvar a uno de tus hijos. Hubiéramos hecho hasta lo imposible. Y el pasaje es tan duro, tan fuerte, que dice que no había una sola casa donde no hubiera un muerto. Imagínate el alarido que esto sucedió. Llorando, la gente clamando, lárguense. Y en medio de esto se levanta la observación de la Pascua, y tú y yo la conocemos, cómo debe ser comida, cómo debe ser vista, y tenemos una imagen gloriosa de un sustituto. En 1 Corintios 5:7 no tienes que ir. Pablo comprende la naturaleza sustitutiva del Cordero de la Pascua y dibuja esta analogía, y Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y se entendía completamente la imagen. En la Pascua, un sustituto por la muerte de los demás. Que muera este animal, que no mueran los primogénitos. Una imagen más, Levítico 16. Alguien resumía los primeros 3 libros de la Biblia de la siguiente manera: Génesis es el libro de los comienzos, Éxodo el libro de la redención, y Levítico el libro de la expiación y de un paseo sagrado. En Génesis vemos al hombre arruinado, en Éxodo al hombre redimido, y en Levítico al hombre limpio, adorando y sirviendo. Levítico habla de la limpieza para los pecadores y la preparación para la adoración. La verdad, seamos sinceros, o al menos yo hablo por mí mismo, a veces nos da flojera leer Levítico. Vemos tantos sacrificios, vemos aquí, vemos allá. No pierdas de vista. Levítico habla más allá que de la limpieza. Está hablando de cómo personas pecaminosas pueden entrar a la presencia de un Dios santo. Un escritor eminente dijo que Levítico era el semillero de la teología del Nuevo Testamento, porque encuentras la base de la fe cristiana. Tú ves el tema de la santidad en Levítico y revela las malas noticias de que la santidad de Dios no puede permitir que los seres humanos pecadores tengan acceso a Él. Pero también en Levítico presenta la buena noticia que Dios proporciona un medio para pecadores sean aceptados. Y entonces aparece en nuestra Biblia Levítico 16. Y en el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Recuerdas este pasaje? En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, levantaron un fuego extraño y Dios los destruyó. Y estas imágenes tan duras que tú y yo vemos
hablan de lo grotesco del pecado respecto a la gloriosa santidad de un Dios justo. A nosotros lo leemos y en nuestra cultura occidental nos suena tan grotesco la sangre. Una persona que se levanta en una predicación que se estaba hablando acerca de esto y dijo: eso es grotesco, eso es primitivo. Y tú dices: ¿no fue grotesco lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros en la cruz? De todos los sacrificios y festivales, el día de la expiación supera a todos en importancia para la relación de Israel con el Señor. Continuamos leyendo, verso 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con eso entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Brincamos al verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Vemos todas estas figuras, pero en un resumen práctico, lo que aquí estaba pasando es que los sacerdotes necesitaban hacer un sacrificio primero por ellos. Y cuando tú y yo vemos esta imagen gloriosa en Hebreos 7, que nuestro sumo sacerdote no tuvo necesidad de presentar primero sacrificio por sus propios pecados, porque él no conoció pecado. Y tú y yo tenemos la imagen aquí en el día de la expiación, que era el cordero sin mancha que se ofrecía y el macho cabrío expiatorio. Cuando se presentaba el macho cabrío, lo que pasaba es que el sacerdote apoyaba las manos en la parte posterior del animal, simbolizando la transferencia de los pecados del pueblo a la parte posterior del animal. Por eso le llamaba un macho cabrío expiatorio. Y tú y yo usamos ese término, chivo expiatorio. ¿Sí? Lo hemos usado muchas veces. Y lo que significa es que a alguien se le hace culpable o responsable de algo que sale mal, y se convierte en culpable sin haber hecho nada. Tú y yo conocemos ese término, pero en el día de expiación los pecados de la gente eran puestos sobre este macho. Y como era inmundo, este animal no podía ser sacrificado. Entonces lo sacaban al desierto para que se fuera y muriera allá. Y esta era la manera en que ellos simbolizaban que estaban sacando el pecado del medio de ellos. Una imagen de Cristo. Increíble. Cristo es tanto el cordero como el macho cabrío expiatorio. Es el cordero inmolado. ¿Recuerdas esa imagen de Juan el Bautista declarando lo que se conoce como el Agnus Dei, el Cordero de Dios? Y él estaba ahí y dijo: contemplen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía acerca de esto. Pero también Jesús se relaciona con esa cabra que iba a ser liberada. ¿Recuerdan? Jesús llevó los pecados de todo el pueblo. Jesús murió fuera del campamento. Los simbolismos que tú y yo vemos eran perfectos, apuntando hacia la cruz de Cristo. Así que en esta festividad o en el día de la expiación se enfatiza la santidad de Dios y la pecaminosidad de su pueblo.
En resumen, el día de la expiación expió los pecados de la nación, limpió el santuario de la contaminación de esos pecados y eliminó esos pecados de la comunidad. Una imagen más, y con esa terminamos nuestro caminar por el Antiguo Testamento. Isaías 52. Tú y yo la conocemos, lo hemos leído, incluso el jueves estábamos hablando de eso y le decía a Gerson, estás haciendo spoilers de la predicación del domingo. Isaías 52, verso 13. Y esta va a ser una lectura larga. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura lo veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Miren este término: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que era requerido para nosotros tener paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y fíjense la exaltación de Cristo en los últimos versos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No hay mucho que explicar. El pasaje es muy claro. Isaías describe los sufrimientos del siervo de Jehová, del cual las penas no son de él. Ahí dice que sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, no le correspondía a él, era un sustituto. Las imágenes en el verso 6 también habla de esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, no le correspondía, fue un sustituto, se lo cargaron sobre él. Este capítulo te habla claramente de un aspecto penal, te habla de un castigo y te habla de algo fuerte. ¿Ves expresiones? Solo en el verso 5, que tú y yo lo conocemos tanto, te dice que fue herido, que fue molido, que fue castigado, que fue flagelado, hasta llegar a ser llagas. Pero lo más sorprendente de todo esto es que lo hizo para cumplir con la voluntad de Dios.
que a través de la muerte de este siervo y la posterior resurrección justificara a los pecadores sobre la base del rol del siervo sustituto. ¿Lo puedes ver? Eso no es la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento respecto a la sustitución penal. Son de los textos más significativos, pero en general todo el sistema de sacrificios apuntaba a Cristo. Y los sacrificios están tan temprano como en Génesis 4. ¿Recuerdas? ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron sacrificio? ¿Ya lo pasamos por ahí? Caín y Abel, ¿recuerdan? Hicieron una ofrenda. Uno fue agradable, el otro no fue agradable. Y vemos todo tipo de ofrendas: ofrenda de restitución, ofrenda del pecado por la transgresión, ofrenda quemada de cereales. Pero todo eso, lo único que nos recordaba es que no hay forma de que la justicia de Dios sea satisfecha con ofrendas vanas. Todo el Antiguo Testamento, al final vemos que Dios detestaba esto, porque no tenía el significado que requería. Los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaron el satisfacer las demandas de santidad y justicia de Dios, para que su ira fuera quitada. Así que la clave de todo esto en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento es la idea de la sustitución, que es lo que tú y yo estamos viendo, el intercambio glorioso. Vayamos a nuestro pasaje principal, 2 Corintios 5, 21. Y ahí vamos a estacionarnos un tiempo. Esta idea de un castigo penal, de la ira de Dios, que ya nos enseña, es algo que lo acabamos de ver por todo el Antiguo Testamento. Pero vemos a un Dios justo y a la vez misericordioso, proveyendo un sustituto para no morir. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vemos 4 cosas que hay que destacar. Lo primero que vemos al sustituto, al que no conoció pecado. Luego vemos a los beneficiarios. Nosotros vemos al benefactor, Dios Padre lo hizo pecado. Y vemos el beneficio, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un verso tan pequeño, tratemos de desmenuzarlo. Al que no conoció pecado. Esta designación señalaba al único sacrificio posible por el pecado. ¿Quién de ustedes, quién de la humanidad en los últimos 6,000 años se ha podido levantar para decir: yo no tengo pecado? Solo Cristo, solo Jesús, solo el que no conoció pecado en sí mismo podía cumplir con estos requisitos. En el designio de Dios, la segunda persona de la Trinidad se haría hombre, y tal Dios hombre. La mitología ha robado muchas cosas y te muestran para, obviamente, a nosotros confundirnos y que piensen. Mucha gente dice: es que la Biblia está robando de todos esos. No, mi hermano, la Biblia va mucho más atrás que esto. Y ves la cantidad de rollos que encontramos del Nuevo Testamento, la cantidad de rollos que se puede encontrar acerca de todos esos imágenes de semidios.
No, Cristo no era un semidios, no era un semihombre, era 100% Dios, era 100% hombre. ¿Cómo eso puede caber un 100 y un 100? Yo no lo sé. ¿Cómo puedes explicar que tú y tu esposa son una sola carne? Yo no lo sé. Explícalo. Es que son uno solo. Yo veo dos. ¡Qué misterio! Tal Dios hombre era perfecto para el sacrificio y cumplía con la imagen del Cordero sin mancha que tú y yo vemos en Éxodo. En Hebreos, tú y yo vemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es importante que tú y yo entendamos esa expresión. No significa que Cristo se hizo pecador. Se hizo pecado, no pecador. Dios hecho carne no había cometido ningún pecado, pero en Isaías 53 se nos dice cómo es que hubo pecado en él. ¿Recuerdas qué dice? Que nuestro pecado fue cargado sobre él, imputado. Tú eres pecado. No cometió ningún pecado. Tú y yo lo sabemos eso. Él no cometió ninguno y lo vemos. Pero el pasaje dice que no conoció. No sabía qué era el pecado. No era ningún conocido de él. Conocía el dolor, pero no conocía el pecado. No conocía ningún pensamiento pecaminoso. No conocía el pecado de nacimiento o el pecado original que tú y yo conocemos. Cristo jamás cometió un pecado, ni con su lengua, ni con sus manos. Fue puro en todo momento. Pero qué increíble en este pasaje que dice que Él fue hecho pecado por nosotros. ¡Wow! Cuán aceptables para Dios deben ser aquellos a quienes Dios mismo hizo que fueran justicia de Dios en Él. Desde que vino Cristo, todo el mundo lo examinaba. ¿Recuerdan? Los fariseos estaban y lo veían y decía, a ver en qué se equivoca. Y le tiraban buscapiés. Es lícito dar impuestos, es lícito el sábado, ¿qué tal el matrimonio y el divorcio? Y algunos temas tan difíciles se lo tiraban delante de él. ¿Sabe qué estaban haciendo? Lo mismo, examinando al Cordero que no tuviera ninguna falla. Y lo vieron por arriba, lo vieron por abajo, y ellos podían decir, tetelestai, no tiene ninguna mancha. Sin mancha. No le encontraron un solo castigo. Y decía Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede decir que he pecado? Nadie lo encontró. Incluso cuando era sentenciado, tuvieron que sobornar, tuvieron que tergiversar lo que pasó para poner cargos contra este hombre. Sin falla, ni una sola falla. Eso es algo increíble. Si tú y yo queremos conocer cuán desagradable, cuánto aborrece Dios el pecado, mira al unigénito de Dios sin pecado siendo abolido en la cruz. Así es como Dios detesta el pecado. Tú y yo llegamos a enamorarnos de nuestro pecado,
que se nos hace tan natural. Ay, no pasa nada. Le fui infiel a mi esposa. No pasa nada. No pasa nada. Deseé a otra mujer con mi pensamiento. No pasa nada. Le robé a Dios con mis diezmos y ofrendas. No pasa nada. Pero para Dios sí es aborrecible el pecado. Si en verdad somos hijos de Dios, debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. De igual forma, como Él nunca pecó, tú y yo, viéndolo en una imagen opuesta en un espejo, tú y yo nunca hemos sido justos. Dile al que está a un lado de ti, tú nunca has sido justo. Y esto lo hablo en nuestros propios méritos. Cristo, en los méritos de Cristo, no tenía pecado. Tú en tus méritos no puedes ser justo. Porque si tú y yo hemos quebrantado al menos un mandato, ya somos culpables de todo. Déjame te digo que no ha habido un solo momento en el que tú y yo cumplamos el mandamiento más grande de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nos amamos más a nosotros mismos, amamos más nuestro tiempo, amamos más a nuestros hijos, amamos más nuestro trabajo, no amamos a Dios con toda nuestra fuerza. Eres culpable, mereces la muerte. Yo también. Yo primero, dijo Pablo. ¿Puedes ver lo que esto significa? El sustituto al que no conoció pecado. Hablamos del glorioso Salvador. Algo más. He escuchado a gente decir, qué chiste, pues es que era Dios. Pues qué chiste. No. La venida de Cristo no se trataba de cómo humanamente podías cumplir la ley. No, tú no lo puedes hacer. Se necesitaba que fuera una persona divina, el que fuera a ser el Redentor. No había forma que un hombre pudiera cumplir con esto. Jonathan Edwards decía, era necesario que el Redentor fuera una persona divina. Nadie más que una persona divina podría ser suficiente para esta gran obra. La obra es infinitamente inadecuada para cualquier criatura. Era un requisito que el Redentor de los pecadores fuera infinitamente santo, que fuera de infinita dignidad y de mérito, que fuera infinito en poder y sabiduría, que fuera infinitamente amado por el Padre, que fuera uno que pudiera actuar con derecho absoluto. No un siervo, tenía que ser alguien que pudiera realmente tener un mérito. Tenía que ser una persona de infinita misericordia y amor, porque ninguna otra persona que no fuera así emprendería una obra tan difícil a favor de una criatura tan indigna como el hombre. La sabiduría de Dios al escoger a su Hijo eterno no solo muestra que es una persona apta, sino que también que es la única persona apta. Así que la próxima vez que alguien te diga, no tiene chiste porque era Dios, tenía que ser Dios. El mismo Dios que estaba teniendo un estándar tan alto de justicia es el mismo Dios que estaba teniendo un estándar tan grande de amor. Y tú y yo tenemos que entender esto. El Dios glorioso, desde la antigüedad, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria. Me encanta cuando tú y yo vemos en Juan 17, cuando Él dice, devuélveme la gloria que tenía. ¡Wow! Glorioso Dios. Glorioso Señor. Toda la obra hubiera sido incompleta sin la deidad de Cristo. Ningún Salvador creado, ningún hombre, ningún ángel, ningún querubín pudo haber hecho esto. Solo el Dios hombre.
El sacrificio perfecto por el pecado tenía que ser un humano, porque solo un humano podía morir por el resto, pero tenía que ser Dios, porque solo Dios no tiene pecado. Tal situación reduce las opciones a solo uno: Jesucristo. Segundo punto que tú y yo vemos aquí. Acabamos de ver al sustituto, el que no conoció pecado. Ahora veamos a un poco de los beneficiarios. Al que no conoció pecado por nosotros. ¿A quién se refiere este nosotros? Si tú y yo vemos un poquito atrás, en este mismo capítulo 5 de 2 de Corintios, dice en el verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los embajadores sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que aquí está hablando de los embajadores de Cristo, los que han sido reconciliados con Dios, los que son nuevas criaturas. No todos, no todo el mundo, sino los embajadores en nombre de Cristo. Imagínense la escena. Algo que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debieron haber consultado en la eternidad, y ahorita lo vamos a ver. Era algo que no lo entendían los ángeles. Alguien escribía: qué intrigado está el cielo, qué inmóviles permanecen las estrellas en su asombro. Cómo interrumpieron por un instante los ángeles su canto cuando por primera vez Dios mostró cómo podía ser justo y también extender su gracia. Me parece percibir que el cielo está consternado y que hay silencio en el tribunal de Dios por espacio de 1 hora, cuando el Todopoderoso dice: pecador, tengo que castigarte y lo haré debido a tu pecado, pero te amo con amor entrañable. Mi justicia, dice, hiere, pero mi amor detiene mi mano. Y dice: absuélvelo, absuelve al pecador. Oh pecador, mi corazón ha concebido cómo hacerlo. Mi hijo, el puro y perfecto, comparecerá en tu lugar y será declarado culpable. Y tú, el culpable, tomarás el lugar de mi hijo y serás declarado justo. No hay mucho que hablar de nosotros. No merecíamos. Por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? El benefactor. Tercera situación, el benefactor es Dios el Padre. La reconciliación es el plan de Dios. Y no podía haber ocurrido esto a menos que Él la iniciara y a menos que Él mismo la aplicara. Los pecadores no pueden hacer nada para reconciliarse con Dios. La gente viene y dice: es que ahora di para la despensa, seguramente eso debe contar algo. Este día canté con mucho ahínco, seguramente debe contar algo. ¿Recuerdas qué dice Dios en Isaías acerca de nuestras obras? Son trapos de inmundicia. No por eso no la vamos a hacer, pero no puedes ganar el favor de Dios con esto. Pero tú vienes con la obra de Cristo y entonces haces todo lo demás y Dios dice: ese es aroma grato. Si tú tienes una concordancia en tu Biblia, busca las veces que aparece aroma, y en las ofrendas eso se elevaba delante de Dios. Algo grato. En este verso, tú y yo estamos contemplando que el Dios Padre quiere reconciliar al mundo consigo mismo. La mentira de toda religión falsa y que realmente condena a las personas es que el hombre se puede reconciliar con Dios por su propio esfuerzo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: es que yo puedo desde aquí, sin meterme mucho a la iglesia, yo puedo
presentarme delante de Dios y Él sabe cómo soy, entonces la llevo bien con el Chuy y cuando llegue delante de su presencia todo estará bien. No, Él dejó la manera en que debía ser y dejó un plan tan glorioso que no podemos aminorarlo por el hecho de que tú y yo pensemos que esto es así. No hay justo, ni aún uno. Necesitábamos que el benefactor hiciera algo. Así que Jesús fue a la cruz para ejecutar el plan divino de reconciliar a los pecadores. Miren, vayan a Hechos capítulo 2. No pierdan 2 Corintios porque ahorita vamos a volver. Hechos capítulo 2 nos relata el primer discurso de Pedro. Algo había pasado en la vida de Pedro. Había sido transformado. ¿Recuerdan quién quería salvar la vida de Jesús? Cuando Jesús empezó a hablar acerca de su muerte, ¿quién se acercó y le dijo, no vayas? Pedro. ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Era un plan tan maravilloso lo que se estaba orquestando desde la eternidad y estaba Pedrito, el que siempre tenía la lengua suelta, hablando. Pero aquí tenemos un Pedro diferente, dando su primer discurso, y él está diciendo en el verso 22, Hechos capítulo 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí no está diciendo, no vayas a morir. Aquí estaba diciendo, yo estaba mal, Dios sabía y Dios estaba ordenando todo esto. Y debido al consejo, debido al anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La gente ve la imagen de la cruz y se torna todo tan emocional. Los clavos, las espinas. ¿Qué era lo que estaba pasando Jesús en ese momento? En el Getsemaní. Si puede pasar de mí esta copa. Paul Washer dice que estaba en un colegio y iba a predicar, y ese era un colegio cristiano de a de veras. El caso es que este colegio le dijeron, ¿y de qué vas a predicar? Dice, yo voy a predicar de la propiciación. Y dice él, ¿a qué edades voy a llegar? Y dice, bueno, pues tú vas a tener gente desde 6º grado hasta 3º de prepa. Perdón, desde 1er grado hasta 3º de prepa. Y dice, creo que va a estar un poco difícil proclamar el mensaje del evangelio. Él dice, no, en este colegio no. Entonces, pues Paul Washer empieza a predicar y está predicando acerca de la propiciación y decía, ¿qué era lo que estaba en la copa? ¿Qué era lo que estaba en la copa? Y de pronto se levanta una niña como de 8 años, se mueve de su pupitre y dice, la ira del Dios Altísimo estaba en esa copa. Una niña de 8 años. Mi hermano, no veas los clavos. Cuando venga la próxima serie de películas, no veas los clavos, no veas las espinas, como si Cristo mismo fuera un gallina y un cobarde por lo que iba a pasar. No puede ser esto. No era la aflicción de su vida.
Tenemos relatos, y mi sobrina les puede platicar, hay un libro que se llama Los Mártires de Fox, y ahí tú puedes ver martirio tras martirio, y gente poniendo su pecho y muriendo con un gran orgullo por lo que le iba a pasar. Y tenemos la imagen del Cordero de Dios, cobarde. No eran los clavos, no eran las espinas, era la ira de Dios que el Dios Padre estaba trayendo. Y este benefactor dijo, algo tiene que pasar. Y como dice este pasaje, y Pedro diciendo, determinado consejo y anticipado conocimiento, en algún punto de la eternidad, el Padre y el Hijo tuvieron una conversación. No fue algo que se le ocurrió, no fue algo que vino en Génesis 3 en la historia y él dijo, tengo que hacer algo. No, desde la eternidad, antes de crear el universo, él sabía esto. Hay un puritano, Juan Flavel, si lo leemos en español, John Flavel, tiene un libro que se llama Una exhibición de Cristo en su gloria esencial y mediadora. Y no te pongas muy teológico, es un relato, pero nos presenta esta plática imaginaria. No está en la Biblia, pero es una plática imaginaria entre la conversación del Padre y el Hijo, hablando acerca de nuestra salvación. Y casi pudiéramos tocar las puertas del cielo con ese relato. Dice el Padre, hijo mío, he aquí una pobre y miserable compañía de almas que se han destrozado completamente a sí mismos y ahora expuestos a mi justicia. La justicia demanda que sea satisfecha o se va a satisfacer a sí mismo en la ruina eterna de ellos. ¿Qué se hará para estas almas? Y Cristo responde de esta manera, oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos, que en vez de que ellos perezcan eternamente, yo me haré responsable por ellos como su fiador. Tráeme todas sus deudas para que pueda ver lo que te deben. Señor, tráemelas todas para que no haya deudas futuras sobre ellos. Pónmelas a mi cuenta. Preferiré sufrir la ira que merecen a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sobre mí sea toda esa deuda. Y el Padre contesta, pero hijo mío, si tú te comprometes por ellos, si tú eres el sustituto, el fiador, debes evaluar pagar hasta el último centavo. No te voy a hacer ninguna rebaja o aplacamiento. Si los perdono, no te perdonaré a ti. Contestó el hijo, conforme, Padre, que así sea, cárgalo todo sobre mí, soy capaz de cumplir. Cuando Cristo estuvo en la cruz, la Biblia dice que fue maldito. Maldito el que cuelga de un madero. Fue maldición por nosotros. Cada vez que tú le digas a un hermano que está enfrente de ti, Dios te bendiga, recuerda que Él tuvo que ser bendición para que Él pueda ser bendito. Cada vez que lo digas, recuérdalo. Fue maldito por nosotros. Solo Dios pudo diseñar este plan, solo en su eterna sabiduría pudo haber planeado esto. Créeme, ninguna religión humana tiene algo semejante. Todos agradan y aplacan la ira de dioses con sacrificios vanos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá. No, el mismo Dios santo que su ira demanda una muerte, le está diciendo, yo estoy proveyendo al sustituto para que mi ira sea aplicada y tú seas propicio delante de mí. El énfasis de un Dios amoroso que busca a los pecadores es lo que separa al cristianismo del resto de religiones. Tú y yo podemos ver en el Antiguo Testamento incontables millones de animales para sacrificio. Y todo esto
ilustran gráficamente una verdad: que los sacrificios no pueden expiar los pecados. Hebreos del 8 al 10 nos habla increíblemente de esto. La sangre de los toros no podía expiar, pero cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Finalmente, vemos en 2 de Corintios el beneficio. Hemos visto al sustituto, hemos visto a los beneficiarios, hemos visto al benefactor, pero ahora vamos a ver cuál es este beneficio. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El beneficio de Dios es que Él le imputara el pecado de los creyentes a Cristo y que la justicia de Dios la imputara a aquellos que fueron hechos justos ante Él. Una doble imputación. La justicia de Dios exige que antes de que pueda aceptar a los pecadores, es la misma justicia que Él proporciona. ¿Cómo es posible? Y veíamos al principio, ¿cómo es posible que esto pueda ser así? Que el justo y misericordioso pudiera ser uno solo. ¿Cómo podía ser justo y justificador? La respuesta es Cristo, el Cordero. Cuando pecadores arrepentidos reconocen su pecado, afirman que Jesús es el Señor y confían solo en la obra que Él completó por ellos, Dios atribuye la justicia de Jesús a cuenta de ellos. Y Dios nos trata con justicia. A Jesús lo trató como si tú y yo fuéramos los que estábamos ahí. Charles Spurgeon dice que le dijo que era pecado en un sentido abstracto, como si toda la maldad fuera ahí, el pecado. A nosotros nos ve con justicia. Y podemos venir, podemos entrar a su presencia, podemos gozarnos de su hermosura. Entonces, ¿cómo nos redimió la cruz? A través de la muerte de Cristo, siendo redención por nosotros. Nos compró a precio de sangre, quitó nuestros pecados, expió nuestros pecados y pudo apaciguar la ira que la justicia demandaba y nos hace propicios delante de Él, poniéndole fin al alejamiento que tú y yo teníamos. Estábamos lejos de Él. Y la Biblia está llena de pasajes donde se nos habla de esto, cómo es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios hizo algo, irrumpió en la historia. Nuestro sustituto penal debe moldear nuestras vidas hoy. ¿Qué aprendemos? Dios no condona nada, juzga todo el pecado, ya sea en la persona, en el tiempo de que venga el gran juicio, o en la persona de Cristo. ¿Prefieres ser juzgado o prefieres tomar la obra de Cristo? Nuestros pecados merecen el sufrimiento penal definitivo. Merecemos la muerte. La multa debida a mis pecados fue pagada por mí, por Jesucristo, en la cruz. Y ahora, debido a esto, soy justicia de Dios en Él.
Y eso tiene una consecuencia para nuestras vidas. Debería transformarnos completamente. Si en realidad somos salvos, Él demanda: ámame, guarda mis mandamientos. La muerte de Cristo por mí me llama y me obliga a confiar, adorar, amar y servir. ¿Qué pacto tan glorioso hicieron el Padre? La eternidad siguió su curso, comenzó el tiempo, llegó la caída y después de muchos años llegó el cumplimiento del tiempo y Jesús se preparó para cumplir su compromiso solemne, vino al mundo y fue hecho hombre y murió por nosotros. Oh, mi hermano, no dejemos de ver la gloria del Evangelio. Eso es algo tan majestuoso que cuando la gente no lo entiende, empieza a hacer otras cosas. Por eso ves iglesias que tienen humo, que tienen colores, música ruidosa, porque no tienen esto. El Evangelio es maravilloso. No necesitas nada más. Hay un hombre que dice: si yo te diera a mi hija y lo voy a aplicar a mi vida, Luciana, 7 años, hermosa como su madre, y yo voy a salir a un viaje de muchos años y yo te la doy a ti y te digo: cuídala y que pueda ser amada por los demás. Y lo que tú haces es que para que ella, siendo hermosa como es, sea atractiva para hombres, la empiezas a pintar, la empiezas a vestir, la empiezas a prostituir. Cuando yo venga, ¿qué crees que te voy a hacer? Esto han hecho pastores con las iglesias, que no tienen el mensaje del Evangelio. No necesitamos nada más. Mi hermano, levanta tus ojos. Si alguno de los que están aquí están desconsolados por el temor de la condenación de sus pecados, mira que todos tus pecados fueron cargados a la cuenta de nuestro fiador soberano. Míralos cargados en el sustituto. Mira, llevándoselos, hundiéndolos en el océano de su sangre, echándolos sobre su espalda. Levanta la vista y regocíjate. No dejes que el resto de corrupción humana y que las consecuencias del pecado pasen por alto esta maravillosa verdad. Todos tus pecados han sido completamente borrados por la sangre del Cordero. Oremos al Señor. Glorioso Dios, qué hermoso es poder ir a tu palabra y poder ver tu obra de redención sobre nosotros.